Corre el reloj para esos vecinos de la Comunidad de la Ilusión de Telde, en Gran Canaria, tras reactivarse la orden de desalojo por parte de la Sareb. El conocido como Banco Malo paralizó en su momento la operación en busca de una solución, pero desde hace unos días 14 familias corren el riesgo de ser expulsadas. A su lado ha estado el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que velan por impedir desahucios forzosos abusivos y asesorar a ciudadanos que se puedan encontrar en una situación tan delicada como la de estos vecinos de Telde y como la que en su momento vivieron las hermanas Nereida y Natalia y sus hijos, que también han vivido un proceso de desahucio. Esta mañana se encuentra con nosotros Isabel Saavedra, que es portavoz y asesora legal del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Señora Saavedra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, seguimos muy pendientes de este último caso, el de la comunidad de vecinos La Ilusión de Telde, 14 familias afectadas por una amenaza de desalojo. Le dieron un mes de plazo, ese mes ya va descontando, señora Saavedra. ¿Ha habido algún avance en estos últimos días? Bueno, en principio el avance es que se haya podido suspender ese juicio. Recordar que es un juicio por la vía penal, porque ya el que se había iniciado por la vía civil por parte de la Sareb, del conocido como Banco Malo, pues sí habíamos podido sentarnos para intentar llegar a un acuerdo, y sorprendentemente llegó este juicio penal, que es el que se ha suspendido, para seguir negociando durante este plazo. Entendemos que sí, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde estaban comprometidos en ello, y entendemos que la cosa al final saldrá bien. Claro, porque si no, ¿cuáles son las circunstancias en las que se encontrarían esa docena de familias, señora Saavedra? Porque estamos hablando de unas familias que tienen una situación muy particular. Pues son familias especialmente vulnerables, tanto por la falta de ingresos económicos o escasos ingresos económicos, y también porque se trata en la mayoría de los casos de madres solas con sus niños, ¿no?, con menores de edad. Entonces sería imposible pensar que todas estas familias pudieran quedar en la calle sin una solución habitacional. Las administraciones públicas están obligadas a localizar esa situación habitacional, y hasta que eso no se produzca, el juzgado desde luego debe suspender para que no se queden en la calle, cosa que no ocurrió en el otro supuesto que comentaban de Nereida, ¿no?, y de su hermana, que fueron a desahuciarla sin aviso previo, ¿no? En el caso de la Comunidad de la Ilusión sí que hubo un procedimiento previo donde se intentaba buscar una solución para estos vecinos. ¿Por qué no llegó esa solución? En el caso de La Ilusión se notificó, se le dio la posibilidad de personarse con abogado y procurador en el juzgado y explicar cuál era su situación, y se quedó suspendida, repito, la vía civil. Luego, no sabemos por qué, se presentó una demanda por usurpación, es decir, por un delito leve penal. En el otro caso de Natalia no sabemos tampoco por qué, se le fue a desahuciar con apoyo además de la policía local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como si fueran delincuentes. Esto es absolutamente inaceptable. Estamos investigando qué fue lo que pasó, por si hay que elevar quejas incluso al Tribunal Superior de Justicia o a la Secretaría de Gobierno del Tribunal de Canarias. Es que fue especialmente llamativo ese caso que usted ha nombrado, señora Saavedra, el caso de las hermanas Nereida y Natalia Espino, porque fueron estafadas y luego desalojadas con una orden a nombre de otra persona. Ha sido un caso lleno de irregularidades. Efectivamente, la primera vez cuando van a echar a la que se suponía que era la inquilina, que no eran ellas, porque a ellas les estafaron, les dijeron que esa casa estaba asequible y le dieron la llave, pues se paró el desahucio, porque no podía ser de otra manera, porque había además menores de edad y, repito, tiene que haber ahí un informe de asuntos sociales del ayuntamiento para ver en qué situación están. Y eso pues nos reconfortó hasta cierto punto, el que se pudiese parar para ya después buscar una solución. Esa solución nunca llegó. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se negó a darla directamente, y entonces pues empezamos a poner en marcha otro tipo de medidas, pero en la que estábamos en eso, intentando con el Gobierno de Canarias buscarle una vivienda, aparecieron de repente por la fuerza, repito, la Comisión Judicial con Policía Local, con los Goya, y bueno, aquella calle parecía que estaban poco menos que se estaba produciendo un delito flagrante, cuando no era así. Estaban
estaban los niños en el colegio, por suerte, y estas madres estaban arreglando matrículas de colegio para sus niños y otra todavía en casa porque era muy temprano por la mañana. No nos dio tiempo a reaccionar como sindicato, pero desde luego a partir de ahí sí que reaccionamos. Estas personas ahora están realojadas gracias al sindicato de inquilinas y no a las instituciones públicas. Desde aquí hago un llamamiento a que se pongan las pilas, que lo que está pasando en Canarias es muy grave y que desde luego no puede seguir la situación de la vivienda como está ahora mismo. Y sobre todo porque los protocolos de desahucio llevan unos pasos, también llevan unos plazos, señora Saavedra, y hablamos incluso de familias donde con menores a su cargo, donde no se les puede echar de su casa. ¿Cómo funciona el protocolo en estos casos? La ley es muy clara. Cuando existen unas personas vulnerables, ya no solo menores de edad, sino personas mayores de edad con problemas de enfermedades, incluso cuando estamos hablando de personas que no tienen dinero para pagar una casa, lo que hay que hacer siempre es pedir ese informe a servicios sociales del ayuntamiento o de la administración que corresponda. Y el juzgado debe paralizar normalmente por un mes, pero que puede llegar a ser de 3 meses la suspensión. Y ahí hay que buscar una solución habitacional. Nadie se puede quedar en la calle, y muchísimo menos si hay menores en este país, en España. Es decir, se está incumpliendo cuando se está desahuciando a familias sin buscarle esa alternativa. ¿Qué problema tenemos? Pues que las administraciones se ven incapacitadas porque carecen de vivienda social, carecen de vivienda asequible. Y entonces nos devuelven la pelota y en el sindicato tenemos que buscar la manera de realojar a estas familias. Pero esto es una irregularidad. Son, repito, las administraciones públicas quienes están obligadas a hacer cumplir con este derecho. Precisamente ahora estamos en un momento de cambio, señora Saavedra, en todas las administraciones, tanto locales como insulares, también gobiernos de Canarias, todas en general, hasta el Estado, con lo cual imaginamos que estarán muy pendientes desde el sindicato de inquilinas para ver por dónde pues, se van conformando los nuevos equipos, porque el problema de la vivienda, ustedes insisten, es una prioridad o debería serlo, ¿no? Es la prioridad de nuestra democracia. Entendemos que en el siglo XXI el mayor problema que tiene ahora mismo la democracia es la falta de vivienda, porque no se han hecho bien los deberes, porque se ha tratado la vivienda como un privilegio, se ha especulado con ella y no se han preparado las mimbres para que exista esa vivienda que yo decía antes, pública, asequible, que la gente pueda pagar. A todo esto se une que los fondos buitres están especulando con la vivienda que la banca ha puesto en sus manos después de haber dejado caer a muchísimas familias con un rescate de más de 60.000 millones que, como todos sabemos, nunca han devuelto ni devolverán, y sin embargo los gobiernos, los ayuntamientos, los cabildos siguen olvidándose de las personas más vulnerables, que son las familias. Desde luego el reto mayor que tiene ahora mismo el nuevo gobierno de Canarias, pero también los ayuntamientos y cabildos, es preocuparse por un tema sangrante como es el tema de la vivienda, porque si no, cada vez más veremos este tipo de denuncias en este medio, que por ser público además es necesario que se haga de esta manera, pero allí donde podamos el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria estará denunciando esta injusticia y esta ilegalidad. También ha resultado llamativo el último informe de Cáritas, que precisamente pone la vivienda como el primer problema de exclusión, un problema que estamos viviendo en Canarias y que lo está denunciando el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, porque además la situación del alquiler en las islas pues es alarmante, sobre todo por la mayor subida del precio del alquiler y sobre todo cuando estamos en una población donde el sueldo medio, el salario medio es de los más bajos de España, ¿no? Efectivamente, la media de alquiler en Canarias está en 997 euros al mes. Imagínense, con los salarios y con las pocas ayudas que reciben las familias, pues es un poco menos que imposible pensar poder adquirir una vivienda en alquiler. También se produce luego la contradicción de que para recibir ayudas, que por cierto van muy retrasadas, ya esto también hay que decirlo, que familias que están esperando ayudas desde hace un año no las han recibido, pero es que además para recibir esas ayudas requieren que previamente tengas un contrato de alquiler y que hayas pagado las mensualidades, con lo cual es un dinero que se te paga a posteriori. Todo esto al final lo que produce es una perversión del sistema, la gente se queda en exclusión social y si las personas, las familias no tienen vivienda, no tienen un techo seguro, poco pueden hacer para luego buscar trabajo y tener unas vidas medianamente estables. La vivienda, lo primero.
Por lo pronto la nueva ley hipotecaria, y hablamos ya de compra, que no todo el mundo puede acceder evidentemente, pero bueno, sí que ha dado pasos en la dirección de proteger a las personas que a lo mejor pudieran dejar de pagar su hipoteca. Ya no es tan fácil que se pueda poner en la calle a esas familias que por un pago o dos pagos que hayan perdido pues pueden permanecer en sus casas, ¿no? Sí, hoy entra en vigor la nueva ley de crédito inmobiliario y de contrato de crédito inmobiliario, y efectivamente ahora hace falta 12 meses o un 3% en el primer tramo del préstamo, o si ya estás en el segundo tramo, 15 mensualidades o un 7%. Es una manera de, bueno, también de regular lo que se nos venía pidiendo a España desde Europa, ¿no? Y es que no se podía echar una familia porque dejara de pagar 3 meses en un contrato a lo mejor de 30 años. Era totalmente desproporcionado. No existía un justo equilibrio entre las partes, ¿no? Esta ley que entra hoy en vigor es importante, pero como decía usted muy bien, solo para propietarios. Y el problema que tenemos, y que para mí no es un problema si existiera vivienda asequible, vivienda en el mercado, es que cada vez menos gente puede acceder a la propiedad y sí al alquiler. Y eso lo que está provocando es que la especulación pase de lo que era el mercado hipotecario al mercado inmobiliario. Y no solo por el alquiler turístico, que también es importante regularlo, sino también porque muchos edificios que fueron, repito, adjudicados a banca y a entidades financieras ahora han pasado a manos de fondos buitres que lo que quieren es especular. Son grandes tenedores, son edificios enteros en manos de grandes tenedores, sobre todo de Blackstone, que es la más conocida, y ellos lo que quieren es especular y por eso suben los precios. Pues Isabel Saavedra, portavoz y asesora legal del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias, muy buenos días. De nada a ustedes.